Buenas noches, amados hermanos. Es bueno estar compartiendo nuevamente con ustedes la palabra. Estamos en el estudio de Segunda de Tesalonicenses entre el capítulo 1 al capítulo 2. Hoy día vamos a continuar leyendo o estudiando el capítulo de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 17, con un estudio que está relacionado con la seguridad de la salvación. Unos años atrás conocí a un pastor evangélico que fue muy popular en televisión. Este pastor se llamaba Steven Anderson y él se hizo particularmente famoso en televisión debido a que hacía una serie de documentales sobre el tema de los últimos días, precisamente el tema que hemos estado tratando en este estudio. Y uno de los documentales más famosos que tiene este señor es Marchando a Sion. A medida que se iba conociendo más de este pastor, o se iba dando a conocer más sus posturas, empezó a hablar finalmente en contra del pueblo judío. Hablaba que el pueblo judío estaba completamente en contra o sea, el pueblo cristiano está en contra del pueblo judío. Incluso llegó a tanto que negó así el holocausto. También este pastor tenía doctrinas bastante extremas, o tiene doctrinas bastante extremas, como creer que solamente la versión King James es la versión con una traducción correcta, todas las demás traducciones son diabólicas. Y también enseñaba algo bastante particular, es que aquellos que buscaban la santificación y crecían en santificación eran personas legalistas. Decía ya que la obra de la salvación está completa, cosa final, ¿no es cierto?, que es correcta. Pero la conclusión a que llegaba, que nosotros no tenemos que crecer en santificación como legalismo, es falso. Asimismo, también hay falsos maestros que enseñan que la seguridad de la salvación implica, que la doctrina de la seguridad de la salvación implica que nosotros no debemos crecer en santificación, que nosotros no tenemos que hacer nada para trabajar en esa santificación, y que eso simplemente es legalismo. Llegan a la conclusión de que el crecer en santificación es legalismo. Y defienden que simplemente una oración que se hizo años atrás, en un determinado momento de su vida, o tal vez alguna declaración pública, como podría haber sido un bautismo, es suficiente para asegurar la salvación eterna indistintamente de lo que hoy día haga. Y como la salvación no se pierde, esta persona puede hacer cualquier cosa y esta salvación no la va a perder. Bueno, sobre el tema de que la salvación no se pierde, es verdad. Pero el tema de que una persona simplemente confiando en lo que hizo algún momento de su vida es algo completamente falso. Y Pablo enseña repetidamente a lo largo de sus cartas que el hecho de ser salvo no significa que en eso nosotros tengamos una libertad para pecar, una libertad para hacer lo que quiera el corazón pecaminoso del hombre. Y es por eso que hoy día vamos a estar estudiando precisamente sobre estos, cuáles son los fundamentos de nuestra seguridad en la salvación. Y para eso vamos a estar leyendo los versículos de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 17. Y estos vamos a hacer una lectura rápida de estos versículos y espero que ustedes también me acompañen en sus hogares. Capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, perdón. Capítulo 2, versículo 13, dice así la palabra de Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu de la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo nuestro y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones
y os confirme en toda buena palabra y obra. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, a esta hora, porque tú estás siempre con nosotros. Permítenos, Señor, a esta hora que abrir nuestros corazones, abrir nuestra mente, abrir nuestros ojos a la palabra de Dios, para que podamos entender lo que tú tienes preparado para nosotros. Amado Señor, sé tú con nosotros, sé tú con mis hermanos que están en sus hogares. Amado Padre, gracias te damos a esta hora. Gracias, Señor bendito, y que tu nombre sea alabado, que tu nombre sea glorificado a través de esta acción de la palabra, Señor, de esta acción de la predicación. Gracias, Señor bendito, que toda la gloria sea al único Dios, y dejamos esta oración en los méritos de mi amado Señor Jesucristo. Amén. Esta predicación va a estar separada principalmente en 3 puntos. El primer punto que vamos a estar fijándonos es precisamente que las bases, cuáles son las bases de la seguridad de nuestra salvación. Vamos a estar discutiendo sobre las bases de la seguridad de salvación. Lo segundo es a qué nos lleva el conocimiento de la seguridad de la salvación. ¿A qué nos debe llevar? Y el tercero es recordar, ¿no es cierto?, quién es el autor de la salvación. En los mensajes anteriores, específicamente en el mensaje anterior, nosotros estuvimos estudiando que Dios está en control de todo, incluso de los últimos días. Cuando el anticristo esté gobernando sobre esta tierra, esté gobernando el mundo, el Dios también está en control. Y está en control también de los tiempos en que aparece y también el tiempo de su destrucción, que será cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, como notamos la semana pasada, que el objetivo que tiene Pablo con enseñar el tema de los últimos días no sea simplemente darle información sobre escatología, no sea simplemente entregar información sobre la doctrina de la escatología, que es una doctrina muy importante, sino que el propósito principal de Pablo de entregar esta doctrina es darle consuelo a los hermanos. Debido a que hay que recordar que los hermanos estaban sometidos a malas doctrinas que tal vez no habían entrado todavía a la iglesia, pero que hacían que los hermanos estuvieran atemorizados, porque ellos pensaban que estaban viviendo en los últimos días, pensaban que ellos estaban viviendo bajo la ira de Dios. Asimismo, el mensaje hoy de los últimos días es un mensaje de esperanza, es un mensaje de confianza en que Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Y también a Él pertenece el triunfo final. El triunfo final es de nuestro Señor Jesucristo. Él está con nosotros, con sus hijos, y nosotros estamos libres de su ira. Nosotros estamos bajo la protección de Dios. Nosotros así no debemos temer, no debemos estar aterrados sobre los últimos días, ni salir tampoco a confiar en nuestros recursos, a confiar tal vez en nuestras habilidades, a confiar en nuestra cuenta bancaria, sino que nosotros debemos estar preparados, confiando en el Señor, vigilando, estando vigilantes, ¿no es cierto?, con el Evangelio, perseverando en la doctrina apostólica, no dejando ser engañados por falsos maestros. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad está operando, como dice Pablo. Y nosotros tenemos que estar atentos. Y que cuando llegue el día del arrebatamiento nos encuentre Jesucristo predicando el Evangelio con valentía. Con valentía en medio de un mundo que se aleja cada día más de Dios. Es por este motivo que habla de lo que nosotros tenemos que estar haciendo, es que Pablo, inmediatamente después de hablar sobre los últimos días y dar este mensaje de esperanza, Pablo habla sobre la seguridad de salvación. Qué importante es esto, de saber de la seguridad de salvación.
Porque la esperanza de que yo voy a ser guardado en esos últimos días, la esperanza de que yo no voy a estar lejos de la ira, es precisamente se fundamenta en la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación. Ese es el fundamento de esta esperanza. Ese es el fundamento de toda esperanza cristiana, la seguridad de la salvación, que la salvación no se pierde, que estamos lejos de la ira del Señor. Así, los hermanos entienden que están bajo el amparo de Dios, que están amparados bajo el Dios. Y si son salvos, van a estar en este periodo, no van a estar en este periodo de la ira. Si son salvos, simplemente van a estar alejados de la ira y van a ser tomados en el arrebatamiento y van a estar ante la presencia de Dios. Pero para esto es necesario que no tengan una visión de falsa seguridad, que no estén confiando en sus obras, que no estén confiando en algo que hicieron en un tiempo pasado. Pablo quiere que ellos tengan una base firme de la seguridad en salvación, no que tengan una falsa seguridad. Y es por esto que Pablo continúa precisamente con este tema de la seguridad de la salvación. Y es por eso que hoy día vamos a empezar hablando, como ya les dije, sobre las bases que nosotros debemos estar seguros y estamos seguros de nuestra salvación y que estamos caminando por el camino de Jesucristo y por tanto podemos estar seguros de que Cristo nos librará de su ira. Y segundo, vamos a hablar sobre las implicaciones del conocimiento de seguridad, de a qué nos debe llevar el conocimiento de esta seguridad. Y tercero, y finalmente vamos a terminar hablando sobre quién es el autor de esta salvación. Así, queridos hermanos, vamos a partir hablando sobre este primer punto que habla sobre las bases de la seguridad de la salvación. Y aquí lo encontramos y vamos a estar hablando sobre estos primeros dos versículos de esta sección, el versículo 13 al versículo 14. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En estos versículos Pablo inicia dando gracias, está dando gracias a Dios precisamente por los hermanos tesalonicenses, les parte diciendo amados del Señor. Qué importante, amados del Señor, amados del Señor. Notar que vuelve a este mismo concepto más adelante en el versículo 16, donde dice el cual los ha amado. Hablando por supuesto del Señor Jesucristo. Hay un énfasis en el amor. Es importante que los hermanos tesalonicenses sepan que son amados, así como nosotros necesitamos tener esa seguridad de que somos amados. Continúa diciendo que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. En su amor, Dios mismo nos escoge. Dios nos escoge y nos escoge para salvación. Es Dios quien toma a los suyos por su libre voluntad. Él toma a los suyos por su libre voluntad. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto está en Efesios 1:4. Él nos escoge. Y fíjese, con un fin específico, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es Dios quien nos escoge para salvación. No sé si usted ha ido alguna vez a una verdulería, me imagino que sí, y ha ido a comprar tomates. Cuando usted va a comprar tomates, usted va al cajón de las tomates y toma los tomates y escoge tomates. ¿Cómo lo escoge?
Ve que el tomate esté rojito, que no esté muy blando, ¿no es cierto? Que no tenga ninguna mancha que es fea, ¿no es cierto? Y ahí va escogiendo tomate y va a sacar su kilo o 2 kilos de tomate. Pero Dios, cuando escoge, Él lo hace de una forma distinta. Porque cuando va a la caja de tomates, en su caja de tomates, para elegir tomates, no hay tomates lindos. No hay ningún tomate que esté pintando. No hay ningún tomate tal vez que esté verde. Los tomates en la caja de Dios, cuando elige, están todos podridos. Dice, porque no hay justo ni aún uno. No hay hombre justo, no hay hombre bueno, no hay hombre que sea como este tomate bonito que el que nosotros elegimos en la verdulería. Para Dios solamente hay tomates podridos en este cajón. Él escoge del puro afecto de su voluntad. Él va tomando estos tomates podridos y los va eligiendo. Y es en sus manos. Es después que Él los escoge que estos tomates que están llenos de hongo, estos tomates que ya perdieron el color rojo, ya están negros de lo podrido que están, porque están muertos en delitos y pecados, es que estos tomates en sus manos se van regenerando y van siendo cada día más bonitos y van tomando color y se van transformando en los tomates maravillosos. Esta es la base de la verdadera salvación. Es Dios quien obra en el cristiano. Dios obra en nosotros para salvación. Y dice, por medio de la santificación por el Espíritu. Por medio de la santificación por el Espíritu. Acá claramente está hablando del Espíritu Santo. Dios, cuando escoge a alguien para salvación, el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Está obrando en cada cristiano. Está obrando en usted, hermano, cuando lo escogió. Y hoy también sigue obrando. Para que nosotros vayamos creciendo en santificación y en fe. Vamos creciendo de esa forma en santificación y en fe. Así como el tomate. Ese tomate podrido que toma Dios de la caja, para el testigo desde la caja de tomates, la forma de saber si ese tomate fue escogido por Dios es ver si ese tomate se va regenerando, si ese tomate está haciendo nuevo, si ese tomate está cada día menos podrido y se va renovando poco a poco, cada vez más está transformándose en este nuevo tomate. Asimismo, un verdadero cristiano que ha sido salvado va creciendo en santificación. Es Dios mismo que por el Espíritu Santo va renovando al hombre podrido, al hombre muerto en delitos y pecados que está o que estaba en nosotros. Él revive, Él resucita y Él va creciendo en santidad efectiva, nos va haciendo crecer cada día más a la imagen de Cristo. En la imagen, cuando toma este tomate podrido, Dios ve este tomate hermoso y mejor que cualquier otro tomate. Es Dios quien hace la obra. Además de esto, otra muestra que Dios nos ha tomado para elección o nos ha elegido es precisamente que el cristiano esté demostrando fe en la verdad. Esté creyendo en la verdad de la palabra. Es decir, esté entregándose en fe a la palabra de Dios, a la Escritura. Cuando Dios nos elige, nos hace crecer cada día más a la imagen de Cristo en santificación. Y la confianza en la palabra de verdad va creciendo en cada uno de nosotros. Y es porque en la palabra de verdad es donde nosotros encontramos la fuente de toda nuestra doctrina y norma de vida.
todo cristiano encuentra en la palabra la fuente de la doctrina de norma y de vida. Esta es la muestra de una verdadera salvación. Si tu voluntad hoy en día está comprometida para crecer en santidad, si hoy tú quieres crecer en santidad e imitar a Jesucristo, conocerle, y si hoy estás confiando en la palabra de Dios, sabes que la palabra de Dios es verdad, es porque Dios está obrando en ti. Está obrando en ti a través de su Espíritu Santo. Está obrando en ti en salvación y para salvación. Las preguntas son si sientes esto hoy en tu vida. ¿Sientes esto hoy en tu vida? ¿Tu voluntad está motivada a buscar y crecer más y más la imagen de Cristo? ¿Tienes fe en la verdad del Evangelio? ¿Tu fe está dando fruto del Espíritu? Es así como nosotros podemos saber desde una perspectiva terrenal si somos o estamos siendo elegidos, si somos elegidos por nuestro Dios. Porque para esto nos llamó Dios, por su Evangelio. Termina diciendo este versículo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es que nosotros tenemos que ir creciendo y ser motivados para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Algo que está completamente fuera del alcance de cualquier creyente. Ahora, el saber que Dios nos eligió en su amor eterno no nos debe invitar a que quedemos, ¿no es cierto?, sin hacer nada, a que nos acostemos en los laureles. Claramente no. Porque estos laureles claramente no son nuestros. No significa que nosotros simplemente porque ya estamos salvos, estamos listos. Estamos listos y no tenemos nada más que hacer en la vida del cristiano. Más bien todo lo contrario. Todo lo contrario, el conocimiento de la seguridad de la salvación nos debe llevar a perseverar en la vida cristiana y en el aprendizaje de la doctrina apostólica. El conocimiento de la verdad de la salvación nos debe llevar a perseverar en la vida cristiana y en el aprendizaje de la doctrina apostólica. Y este es nuestro segundo punto. ¿A qué nos debe llevar el conocimiento de la seguridad de la salvación? Versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened de la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo continúa alentando a los hermanos para que guarden la salvación. Esta salvación que es dada por Dios. Y para esto da dos órdenes o ruegos. Primero le dice, estad firmes. Eso es lo que deben estar. Estad firmes. Y segundo, dice, retener. Es decir, que los creyentes, debemos perseverar en nuestra vida cristiana y en la doctrina apostólica, como vamos a ver a continuación. Primero nosotros debemos perseverar en la vida cristiana. Dice el verbo estar firme o estad firme. Este es un verbo que también se traduce como ser constantes. Ser constantes. Mantenerse haciendo lo mismo. En Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En este estar firme, Pablo se refiere a que debemos perseverar en nuestra libertad. Nosotros debemos perseverar en nuestra libertad que está en Cristo. Debemos perseverar en nuestra salvación, en lo que hemos aprendido. Esto implica que nosotros debemos mantener nuestra vida cristiana. Mantenernos aferrados a lo que Dios ya nos ha dado. Esta es precisamente la idea que encontramos en la conclusión de Efesios,
que está en el capítulo 6, entre el versículo 10 al versículo 20, que cuando habla de esta guerra espiritual, la palabra que más repite durante estos versículos es precisamente el estar firmes, ya que Dios nos ha dado toda su armadura. Nos ha dado la verdad, la justicia, la paz, la salvación y la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros debemos estar firmes, perseverando en nuestra vida cristiana, creciendo en santificación, guardando la posición de santidad dada por Cristo en la salvación. Y esto no es legalismo. Muchas personas dicen que mantenerse firmes, creciendo en santidad, precisamente se habla de legalismo. Legalismo. Y nosotros, la vida cristiana está en medio de un frágil equilibrio entre el legalismo y el antinomianismo. ¿Qué quiero decir con esto? El legalismo significa tener un exagerado cumplimiento de las leyes, más allá de lo que Dios enseñó. Un ejemplo claro que encontramos de esto es en los fariseos. Los fariseos eran el ejemplo claro del legalismo. Y el otro extremo es el antinomianismo. El antinomianismo es creer que los cristianos no están bajo ninguna ley, que no hay ninguna ley que los rija y que pueden pecar y hacer lo que quieran. Pero la Escritura no enseña ni el legalismo ni el antinomianismo, no enseña ninguno de los otros, sino que enseña un centro. El centro es que debemos cumplir la ley de Dios o la ley de Cristo porque simplemente nosotros amamos a Dios, amamos a Cristo. Porque el Espíritu de Dios está actuando en nosotros y Él hace lo que agrada a Dios. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, el Espíritu Santo nos va a motivar para hacer lo que a Dios le agrada. El Espíritu solamente puede hacer lo que a Dios le agrada. Es decir, cumplir la ley de Cristo, la ley de la libertad. Porque en Cristo nosotros somos verdaderamente libres para cumplir la ley. Pero esto no nos hace legalistas, nos hace libres. Asimismo, cuando Dios mueve la voluntad para que nosotros amemos lo que Él ama, nosotros al hacer lo que queremos, es decir, hacer lo que nosotros nos gusta hacer, agradar a Dios, en Dios, no es que seamos antinomianistas por hacer lo que nosotros queremos hacer en libertad, sino que nosotros simplemente somos libres de actuar en Cristo para cumplir su ley. Nosotros somos libres para cumplir la ley. Así como un niño que crece queriendo imitar al padre. No lo hace porque sea una obligación impuesta por el padre, sino que es una respuesta en amor al padre. Y es por eso que nosotros encontramos muchos casos de niños, de hijos, que les gusta exactamente el mismo equipo de fútbol que el padre. No porque sea una imposición, sino porque libremente el niño le gusta el mismo equipo que el padre. La base para perseverar en nuestra vida cristiana es precisamente la doctrina apostólica. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Perseverar en la doctrina apostólica. Dice aquí la palabra, retened la doctrina que habéis aprendido. Retened la doctrina que habéis aprendido. Este es el segundo ruego que hace Pablo en estos versículos. Significa continuar en la doctrina, profundizar en la doctrina, perseverar en la doctrina, es decir, en lo enseñado por los apóstoles. Recordar que en el versículo 14 decía nuestro evangelio, hablando precisamente de Pablo, Silas y Timoteo. Está hablando de nuestro evangelio, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de los apóstoles. Esta es la palabra. Esto es lo que encontramos hoy día en nuestras Biblias.
en el Nuevo Testamento. Esta es la palabra de los apóstoles conservada hasta hoy día. En estos versículos, en este versículo, el versículo 15, encontramos dos verbos. Sin embargo, estos dos verbos apuntan a un mismo objetivo, a que nosotros los cristianos, al tener salvación, esta salvación dada por Dios, persistamos en la doctrina enseñada por los apóstoles y vivamos según estas enseñanzas. Perseverar en la doctrina no significa que nosotros tengamos que crecer nuestra cabeza con toda la información que encontramos en el Nuevo Testamento. La información y lo que encontramos en el Nuevo Testamento y la doctrina apostólica es para que nosotros vivamos según esta doctrina, según estas enseñanzas apostólicas. Es por lo que nosotros estudiamos el Nuevo Testamento. ¿Ya? No es cualquier doctrina, no es la doctrina de un maestro cualquiera, es la doctrina del Nuevo Testamento, la doctrina apostólica. En Filipenses 3:18 encontramos el siguiente pasaje que dice: porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y hay personas que tienen malas doctrinas distintas a la apostólica, y nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros debemos tener cuidado y cuidar nuestra doctrina apostólica al interior de nuestras iglesias, porque falsos maestros abundan y falsos maestros también se acercarán a nuestros lugares. Hoy existe mucho más medios que antes. Antiguamente, como en el tiempo cuando se escribió esta carta, los falsos maestros que llegaban eran estos maestros itinerantes que iban de pueblo en pueblo hablando distintas doctrinas. Hoy, en cambio, tenemos la televisión, tenemos el internet, tenemos YouTube, donde encontramos distinta información. Y como creyentes verdaderos nosotros tenemos que saber filtrar. Tenemos que saber y conocer la verdadera doctrina apostólica. Ya no es una opción el censurar canales o maestros, debido a que hay mucha información y muchos están diciendo distintas cosas. Y es por eso que el cristiano va a estar rodeado de distintos medios de información y las malas doctrinas van a llegar sí o sí. Y es por eso que los cristianos debemos estar preparados con el conocimiento de las doctrinas básicas del Evangelio, de las doctrinas básicas apostólicas, para que nosotros podamos discernir lo falso de lo verdadero, para que nosotros podamos filtrar todas esas malas doctrinas. Y eso pasa solo cuando conocemos bien la doctrina apostólica, es cuando podemos filtrar todas estas malas enseñanzas. Cuando era pequeño, me hablaban sobre el modelo Peugeot 205. Era un modelo que cuando me lo dijeron yo no lo conocía, nunca lo había identificado. Pero después que me dijeron, ese es un Peugeot 205, no paré de ver Peugeot 205 en todas las calles de Santiago. Eso es lo que pasa cuando nosotros entendemos la doctrina apostólica. Cuando nosotros entendemos que ese es un falso maestro, no vamos a parar de ver después los falsos maestros y lo que está fuera de la doctrina apostólica y lo que cae dentro de la doctrina apostólica, indistintamente de cuántos maestros estén en el internet. El conocimiento de la salvación, como les decía, nos debe motivar a perseverar en la vida cristiana. Ese es el motivo. Nos debe ayudar o motivar a perseverar en la vida cristiana y en la doctrina apostólica. Pero este esfuerzo presente, este esfuerzo que vamos a estar viviendo en el perseverar en la vida, en el crecer en la doctrina, nunca nos debe hacer olvidar quién es el autor de esta salvación. El autor de todos estos esfuerzos es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y es por esto que Pablo quiere dejarle en claro esto a los hermanos tesalonicenses. Y entramos así a este tercer punto, que es el autor
de la salvación. Y para eso vamos a leer el versículo 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra. Pablo, inmediatamente después de hablar sobre la necesidad de estar firme en las doctrinas apostólicas y que nosotros estemos firmes y estemos insistiendo en aplicar estas doctrinas a nuestra vida, Pablo inmediatamente después realiza un ruego a Dios. Y este ruego es para que Dios conforte los corazones de los hermanos tesalonicenses. Como nosotros ya habíamos hablado, se estaban siendo víctimas de falsos maestros, víctimas de maestros que estaban enseñando que el día del Señor lo estaban viviendo en ese momento. Y es por eso que Pablo sabía que estos hermanos necesitaban ser confortados por la esperanza y por esta enseñanza dada por Pablo. Porque ellos eran salvos, eran amados de Dios. Pero el autor de esta salvación es el Señor. Él es nuestro verdadero consuelo. Él está actuando en nuestro interior. Y Él nos hace confiar en esta doctrina apostólica. Aún falta el tiempo para que el Señor se presente. Aún falta el tiempo para que llegue el día del arrebatamiento. Pero Dios es quien le revelará esto en los corazones de cada uno de los hermanos. Y es en Dios, y es Dios que nosotros vamos a encontrar un descanso en nuestra segura salvación. Pablo aquí también ruega a Dios para que confirme o afirme a los hermanos tesalonicenses, dice, con toda buena palabra y obra. Aquí Pablo está refiriéndose a que la realidad del Evangelio se haga práctica en ellos. Que se haga práctica en la vida de los hermanos y vivan según el Evangelio y actúen también según este Evangelio. Esos son los ruegos que está haciendo Pablo en estos versículos. La realidad del conocimiento de la seguridad de la salvación nos debe llevar a vivir según la doctrina apostólica, según lo que ya hablamos. Nosotros debemos llevarla a la práctica en amor, en comunión, en compartir, en entregarse por otros. Sin embargo, al estar enfocados muchas veces en nuestro quehacer, en nuestra vida, en nuestro presente, podríamos caer en la tentación de pensar que la forma de nuestra vida es lo que nos asegura la salvación. Que lo que estamos haciendo hoy nos asegura la salvación. Tal vez que estemos predicando la palabra hoy, tal vez que estemos enseñando en la iglesia, eso nos asegura la salvación. Y Pablo nos dice que no. Nada de lo que hagamos en este mundo nos asegura la salvación. Pablo está hablando de que el que asegura la salvación es Dios mismo. Dios es el autor de la salvación. Dios es el autor, no nosotros. No nosotros. Indistintamente que nosotros estemos permaneciendo en las doctrinas o en la obra del Evangelio. Es Dios y el Señor Jesucristo quienes nos dan la seguridad de la salvación, la seguridad de las doctrinas. Y ellos nos afirman para que obremos según el Evangelio. Es Dios el autor de la salvación y no nuestros esfuerzos terrenales ni las cosas buenas que hemos hecho en esta vida. Nosotros podríamos contar la historia de un señor que vivía una vida muy buena. Este señor estaba siempre tratando de seguir los estándares de Dios, seguir
todo lo que Dios enseñaba. Estaba preocupado de ir a la iglesia todos los días. Estaba preocupado también de entregarse en buenas obras. Estaba preocupado de pagar el diezmo puntualmente. Pero este señor estaba poniendo su confianza en sus obras para estar seguro de su salvación. Pueden haber muchas personas como este señor. Cuando nosotros vemos la palabra y una de las últimas historias antes de terminar el sermón del monte, nos habla de estas personas que estaban confiando en sus obras. Estaban confiando en sus obras y no en el Señor Jesucristo para la salvación. Dice así Mateo 7:23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y la palabra clave aquí es, nunca os conocí. Las obras nunca cuentan mientras no sean motivadas por el conocimiento relacional con Cristo. Hay un conocimiento de relación, hay un conocimiento de compenetración, de unión. Mientras nosotros no estemos en una relación de amistad, en una relación de amor con Jesucristo, todas nuestras obras son como basura, indistintamente lo grande que puedan ser estas obras, indistintamente si echamos fuera demonios, si hacemos milagros, sanamos gente, lo grande, imagínense, estas son las obras más grandes que puede hacer un hombre en el nombre de Jesucristo. Pero si no conoce a Jesucristo, si no tiene una relación con el Señor Jesucristo, ellos simplemente son hacedores de maldad. Pablo pensaba exactamente lo mismo cuando en Filipenses 3, del versículo 8 al 9, da una perspectiva de su vida pasada. Dice, y ciertamente aún no estimo todas las cosas como pérdida, todo lo que había hecho, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es decir, las obras de Pablo, por más grandes que hayan sido, o por lo más grandes que parezcan para otras personas, para Pablo eran cosas del pasado. Para Pablo eran cosas sin importancia, eran cosas que habían quedado atrás, eran pérdida, como lo dice Pablo, algo que ya no era importante. Lo importante ahora es crecer en el conocimiento de Cristo, es crecer en el conocimiento de nuestro Señor, sabiendo que la justicia de un cristiano no viene por sus obras, sino que viene por la fe en la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios el autor de la salvación y es Él que también motiva nuestra santificación. Luego, la base de la seguridad de la salvación está en la obra de Dios. Es la obra de Dios lo que nos da la seguridad de la salvación. Es Él quien también nos mueve en espíritu, por el Espíritu Santo, para que obremos nosotros en nuestra vida en fe y crezcamos en el conocimiento de Cristo, siendo conformados cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y Él también nos va confortando con el conocimiento de la seguridad de nuestra elección. Es Él el autor de la salvación. Para terminar, queridos hermanos, hoy día hemos estudiado cómo la seguridad de la salvación es una doctrina muy importante. Sin embargo, nosotros no debemos tener una visión errónea. No debemos tener una visión errónea sobre la salvación, confiando en las palabras de otros, confiando tal vez en alguna persona que nos haya dicho, no, ustedes están salvos, o tal vez en alguna de las obras que nosotros hayamos hecho, tal vez algo que hicimos en el pasado, o algo que hicimos en nuestra historia de vida, tal vez porque nosotros pertenecimos a una familia cristiana y pensemos que por eso ya somos salvos. Porque la salvación se basa solo en la obra del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Y la fe que va mostrando este creyente continuamente en la palabra de Dios. Y este conocimiento nos debe motivar a buscar y crecer en santificación.
El conocimiento de la salvación nos debe motivar a buscar y crecer en la santificación, perseverar en la doctrina apostólica, vivir de acuerdo a los principios apostólicos, a los principios que encontramos en el Nuevo Testamento. Y por supuesto, no confiando en lo que hacemos nosotros mismos, no confiando en nuestros propios medios, no confiando en nuestras obras, sino confiando en el autor de la salvación, que es Dios mismo, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, aunque la salvación es segura, ya que el autor de la salvación es Dios, y Él no cambia, y sus propósitos son eternos en sus hijos, esto no implica que el creyente no deba hacer nada en su vida cristiana, ya que el Espíritu Santo está obrando en el creyente para la santificación y en la fe. Y esto debe llevar a todo creyente a vivir una vida que nos lleve en perseverancia, que nosotros estemos perseverando en nuestra vida cristiana para crecer cada día más a la imagen de Cristo y en la doctrina apostólica. Y nacen estas preguntas. ¿Cómo estás viviendo tú la seguridad en tu salvación? ¿Quedaste confiado en algo que hiciste en un momento de tu vida? Tal vez estás confiando en alguna obra o acción pasada, tal vez estás confiando en alguna oración que hiciste, o estás confiando tal vez en la declaración que hiciste durante tu bautismo, o tal vez en lo que te dice tu madre, tu padre, algún hermano. O estás confiando en la obra del Espíritu Santo en tu vida. Nosotros como cristianos debemos avanzar en la vida cristiana, así como dice Pablo. Nosotros tenemos que ver nuestra vida cristiana como un ciclista que va bajando una montaña, que va bajando la montaña por unos pasillos muy estrechos, fijándose en el camino que sigue, indistintamente si atrás dejó un camino que era muy, muy difícil bajar. Él eso lo dejó atrás. Lo importante es lo que viene adelante. Lo importante es el camino que está viviendo. Tiene que estar atento al camino que viene, indistintamente lo que pasó atrás. Así debe vivir un cristiano. Así lo dice Pablo y dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así debemos avanzar en nuestra vida cristiana, en el conocimiento de la seguridad de nuestra salvación. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, a esta hora porque tú nos muestras las verdades del Evangelio. Tú nos muestras, Señor, tu grandeza, Señor, la grandeza de tu salvación. La grandeza, Señor, de que tú, Señor, amado Padre, entregaste a tu Hijo en esa cruz, para que nosotros podamos estar ante tu presencia y llorando hoy, haciendo este ejercicio tan sencillo, donde tú estás frente a nosotros y nosotros estamos frente a ti. Gracias, Señor bendito, a esta hora te doy por esta gran salvación. Señor amado, te pido que tú seas guiando a cada uno de mis hermanos, que seas guiándolo para que vayan creciendo en esta seguridad de su salvación, vayan creciendo sin temor en la verdad, para que puedan testificar también la verdad donde estén, en sus trabajos, en su familia. Señor amado, eres tú, a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de mis hermanos, que da esta certeza. Gracias, Señor bendito. Gracias, Señor amado. Y también te pido que cada uno de nosotros estemos perseverando cada día, no confiando en lo que ya hicimos, no confiando en nuestras obras pasadas, sino confiando en lo que está por delante, que es crecer cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor bendito, y dejamos esta oración en los méritos de mi amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, y buenas noches.